Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy estaremos hablando de Lamentaciones 3, 22 al 23, y su palabra dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y anterior a venir de vuelta, me había estado sintiendo como que no era yo ya mismo, como si me sentía menos, como lo que Dios me había llamado a hacer no lo podía hacer yo. Era algo un poco constante en mi mente, como si yo no pudiese hacer lo que el Señor me estaba mandando a hacer. Y yo sé que no soy el único que piensa de esta manera a veces, pero el llamado de Dios es el llamado de Dios. Y había encontrado una resistencia dentro de mí a no querer hacer lo que el Señor me había mandado a hacer y no me podía concentrar, me sentía distante del Señor. Era algo un poco extraño para mí. No es que nunca me he sentido de esa manera, pero era un poco extraño porque era el momento en el que más me sentía que estaba cerca del Señor cuando estaba haciendo estos videos, cuando me sentaba a leer y a escuchar lo que Él quería que yo hablara. Claramente no es fácil el llamado, pero aún así uno hace lo que uno puede dentro de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque Él nos manda a esforzarnos y a ser valiente, claro. Pero seguía pensando y pensando que no era digno de su amor, que no era digno de su misericordia, que yo no tenía razón por la cual ser llamado por Él, que solamente Él me había llamado por llamarme, pero que lo que Él hacía conmigo, Él lo podía hacer con cualquier persona. Pero en realidad no era el Señor hablando de eso, así que mientras más yo pensaba de esa manera, más me alejaba de Él. Y mientras más pensaba, todo esto lo que hizo fue alejarme de Él. Entonces pensé que necesitaba un tiempo aparte. Necesitaba alejarme de todo esto que estaba haciendo, que empezaba a hacer, porque si no estaba al 100%, ¿para qué entonces hacerlo? Pero la realidad es que el Señor nos dice que en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Así que en mi debilidad yo debía haber confiado en la fortaleza que el Señor me iba a dar. Y eso es lo que hago ahora mismo. No estoy diciendo que estoy al 100%. Aún el Señor me está ministrando y aún el Señor me está enseñando lo que yo pues quiero ver de mí mismo también, porque sí, tu llamado es para los demás, para que los demás lo vean, pero a veces tú quieres ver lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y a mí se me hace bien difícil a veces cuando no veo lo que el Señor está haciendo en mi vida. Sí, otras veces la gente me lo dice, pero el verlo es un poco importante para mí. A lo mejor soy un poco como Tomás, que tenía que ver las heridas del Señor para poder decir que sí había vuelto. Pero la realidad es que no tenemos que ver las cosas, pero es algo que a mí se me olvida muchas veces. Así que si no has visto el error que yo cometí al haber hecho esto, entonces te lo voy a decir. Mi error fue apartarme del Señor sabiendo que con Él no podía, ¿sabes? Sin Él no puedo tener ninguna fuerza, sin Él no puedo hacer lo que Él me llama a hacer y sin Él no iba a poder nunca regresar aquí. Así que mi sobrepensamiento, como me pasa muchas veces, que lo pienso tanto que hago lo que es erróneo, no porque Él me manda a hacer lo erróneo, sino porque yo me enfoqué tanto en pensarlo que me aparté a veces de los tiempos de Él. Y entonces el tanto pensarlo me alejó del Señor. Y la pregunta fue, ¿acaso el Señor nos dice en alguna parte de su palabra que tenemos que ser dignos de su amor? ¿Alguno de nosotros somos dignos de su amor? ¿Acaso el Señor nos manda a ser dignos de su amor? ¿Acaso el Señor nos manda a ser dignos de su misericordia? ¿Hay algún pasaje en la palabra que nos diga que tenemos que ser dignos? No. Aún nosotros siendo pecadores, Él mandó a su Hijo para que muriera por ti y por mí, para que nos sanara y nos limpiara de ese pecado que nosotros cargábamos sin ser dignos. El Señor no dice límpiate y después ven a mí. No, ven a mí y yo te limpiaré. El Señor no quiere que nos quedemos con las cosas del pasado. Así que Él dice, ven como estás y yo te cambiaré y te haré mejor. Pero si no cambiamos, si no hay un cambio genuino en nuestras vidas desde que venimos al Señor, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos manda a hacer? ¿O estamos haciendo lo que nos da la gana? Estamos en nuestros pensamientos pensando que tenemos que ser dignos del Señor cuando el Señor nunca nos manda a ser dignos antes de venir a Él. Ahora Él nos hará dignos a través de Yeshua, a través de Jesús. Él nos hace dignos, claramente, pero no tenemos que venir a Él dignos de su amor, dignos de su misericordia, sino que cuando estamos en Él, Él nos hace dignos de ese amor y de esa misericordia, no porque tenemos algo, sino porque cuando Él nos mira, Él ve el reflejo de Jesús en nosotros, el reflejo del Mesías en nosotros, porque es lo que debemos que cargar. Por eso es que Él nos manda a ser como Él, para que Él nos pueda ver como Él ve a su Hijo, digno, santo, puro, limpio. Y eso es lo que tenemos que ser mientras cargamos este cuerpo a través de nuestra vida, constantemente purificarnos en Él, constantemente limpiarnos con Él, constantemente santificarnos en su palabra. Y claro
Claro que cuando yo estaba pensando que no estaba haciendo las cosas bien, cuando yo estaba pensando que el Señor no me había llamado, en esos momentos, claro que uno se aparta mentalmente del Señor. Ahora no me aparté completamente porque aún hablaba con el Señor. Aún hablaba con el Señor de otras cosas, aún le compartía mis pensamientos, aún estaba orando, aún estaba haciendo las cosas que me manda a hacer, claro, pero en realidad no estaba dándole el lugar que Él necesitaba que yo abriera. Así que yo me aparté un poquito, no estuve tanto tiempo, estuve un mes que no hice ningún video, pero también estaba un mes con Él, tratando de reenfocarme, tratando de volver a lo que Él me había llamado, pero pensando aún así, pensando que no era digno de su amor, ni de su misericordia, ni del llamado que Él había puesto en mí. Mas aún Él estuvo aquí literalmente al lado mío. Así como hizo con el hijo pródigo, así como el padre corrió a encontrarse con el hijo pródigo, así él estaba aquí esperando, al lado mío, esperando que yo le abriera la puerta de lo que no quería compartir con él, porque pensaba que yo podía lidiar con él de nuevo, haciendo las cosas incorrectas, porque el Señor no nos manda a hacer nada por nuestra propia voluntad, sino a entregárselo a Él, a someternos a Él, y Él hará todo. Así que obviamente cuando le abrí la puerta, ahí el Señor pudo entonces enseñarme. Y sí, yo todavía durante este tiempo escuchaba su voz, yo todavía estaba compartiendo con Él, yo todavía tenía su amor y su misericordia, pero me sentía que no era digno. Aún así el Señor estuvo aquí. Aún así Él me enseñó su voz, aún así Él me mostró el camino correcto, aún así Él estuvo mandándome señales hermosas durante todo este tiempo, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de todo lo que Él de verdad es, esperando pacientemente, porque de eso se trata su justicia, de eso se trata su amor, de eso se trata su misericordia, de que Él es paciente, de que Él es amor, de que Él es misericordioso. Así que fue culpa mía que me aparté del Señor. Mas el Señor no me llamó diciéndome, ay, John, tú eres culpable. No, Él estuvo aquí esperando pacientemente. Y cuando yo abrí la puerta, cuando yo le dije, tengo esta situación, cuando yo le abrí mi corazón a Él, Él me enseñó su amor, Él me enseñó su misericordia, Él me enseñó todo y no me dijo tienes que ser digno. Me dijo tienes que ser digno de mi amor. ¿Cómo tú te... No, porque Él es lealmente amable, Él es amor, Él es misericordioso, Él es fiel a su palabra. Así que si Él habla algo sobre Él mismo, entonces claramente Él lo hace. Pero no podemos enfocarnos en lo otro, no podemos enfocarnos en nuestra voz interna, no podemos enfocarnos en lo que el mundo nos enseña, no podemos enfocarnos en lo que vemos y lo que dejamos de ver. Tenemos que seguir fielmente caminando aunque no veamos nada moviéndose a nuestro favor, aunque no veamos las bendiciones, aunque no veamos el propósito cumpliéndose, no importa lo que veamos, tenemos que seguir caminando constantemente en el Señor y tenemos que hacer su voluntad. Así que Él estuvo esperándome y Él estuvo escuchando mi voz y yo escuchando la voz de Él, más claramente mientras más me alejé de Él, menos hacía su voluntad, menos escuchaba su voz, menos podía hacer lo que Él me había mandado a hacer, porque claramente si Él no está conmigo, literalmente conmigo todo el tiempo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Meteré mis manos en el plan y lo dañaré. Y entonces empezamos a caer en desobediencia porque empezamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre, no su plan para nosotros, sino nuestro plan para nosotros, porque no estamos escuchando su voz, estamos desenfocados, estamos desenfrenados, estamos haciendo las cosas incorrectas delante de Él. Así que claramente, una vez más, lo primero que me mandó de las cosas que tenía que hacer era esto. Y claro, porque esto fue lo que Él me dijo que tenía que hacer en este tiempo y por el tiempo que venga. Esto es algo importante, no porque es para mí, porque yo no lo veo de esa manera, yo lo veo como que es para Él y Él le servirá esta palabra a quien tenga que llegarle y a quien tenga que compartírsela. A esa persona le llegará porque no es para mí, pero yo quería enfocarme en mí, yo quería ver el propósito. Pues sí, el propósito lo estoy viendo, que alguien en algún lugar va a escuchar esta palabra y el Señor le va a ministrar de la misma manera que me ministró a mí. No te apartes de mí. Literalmente eso es lo que el Señor dice, no te apartes de mí. Y obviamente mientras más te apartes de mí, más lejos te vas a sentir de mí. Así que Dios, como Dios es bueno, Él no me obligó a hablar de nada, Él no me obligó a volver a Él no me dijo, estás mal, esto es... No. Sí, su convicción llegó dentro de mí porque su Espíritu Santo está dentro de mí y constantemente me decía, John, ¿qué pasa? Vuelve a mí, estás apartado, te siento lejano, porque eso era lo que yo sentía de parte de Él. Pero yo sentía dentro de mí,
yo no soy digno de tu amor, Señor. Yo no soy digno de tu misericordia, Señor. Pero Él nunca me llamó a ser digno de eso. Él me dijo que Él me haría digno. Él me dijo que es su amor, el fiel amor del Señor. Es Él. Todo es para Él y todo lo que yo hago es para Él. Yo soy solo un instrumento en sus manos y quiero seguir siendo ese instrumento, pero me tengo que mantener con Él. Y hablo de personal porque literalmente esto es como un pequeño testimonio, aunque no estoy diciendo todo, claramente, pero es importante que tú y yo nos acerquemos al Señor. Él no nos va a obligar a nada, porque el Señor literalmente no nos obliga a hacer nada. El Señor está ahí esperando que tú y yo le demos el control de las cosas. No podemos esperar que el Señor tome control de situaciones las cuales nosotros estamos aguantando, las cuales nosotros nos estamos dejando en sus pies, las cuales nosotros no le estamos dando acceso para que Él tenga control. No, tenemos que constantemente aferrarnos a su palabra y darle el control, porque Él no nos ha quitado el libre albedrío, sino que nosotros le damos nuestra libertad para que nosotros podamos hacer su voluntad. Porque mientras nos aferramos a nuestra libertad y vivimos en el libertinaje, entonces hacemos lo que es incorrecto a sus ojos. Así que Él nunca en todo ese tiempo me obligó a hablar de lo que estaba pasando. Aún así, cuando yo le abrí mi corazón y hablé de eso, y aún tengo que hablar con Él más y más de eso, porque es un área de mi vida que yo tengo que constantemente pelear, porque hay que cargar nuestra cruz. Y parte de mi cruz es el yo querer verlo todo y no tener que ver nada, porque la fe no viene por el ver, sino por el oír. Y si yo lo oigo a Él, entonces yo puedo tener fe. Y aun cuando no lo escuche, que Él se permanezca en silencio, yo puedo escuchar su voz a través de leer sus escrituras. Y eso es lo que tengo que hacer. Así que mientras leí su palabra, de repente pude sentir su presencia claramente y una respuesta. Y esta fue la respuesta que Él me dio. Camina y yo te fortaleceré. Confía en mi fidelidad. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Yo soy fiel, incluso cuando tú no lo eres. Así que vuelve a mí, vuelve a Él. Te está esperando. Te está esperando a ti, así como me esperó a mí, así como fue paciente conmigo. Él te está esperando. Así que mi amor por ti no tiene fin, dice el Señor. Solo apóyate en mí. Permanece conmigo. Edifica conmigo y ámame, obedeciéndome y rindiéndote a mí. Comienza tus días conmigo y termínalos conmigo. Deja tus distracciones a un lado. Pasa tiempo conmigo. Olvida las distracciones de este mundo. Confía en mi amor fiel y en mi naturaleza misericordiosa. Y sin importar cómo se vea todo, yo renovaré tu corazón con paz, gozo y amor. Esa paz, ese gozo y ese amor que solo el Señor te puede dar. Confía en Él. No importa cómo veas las cosas. El resto de tu vida está en mis manos, pero debes darme control. Así que el Señor me habló bien bonito y me dijo estas palabras y me llevó a dárselas a ustedes también. Así que escucha su voz, vuelve a Él, confía en Él y todo lo demás Él lo tendrá bajo su control. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.